El sujeto como pliegue del infinito. Hay experiencias que no requieren conocimientos técnicos ni formación especializada, sino apenas una disposición a pensar con rigor lo que se tiene delante. Pensar el infinito no es una tarea reservada a la ciencia ni a la metafísica. Puede comenzar en los gestos más simples de la vida cotidiana. Al caminar, al respirar, al mover una mano sobre una superficie, al observar el fuego. Basta con detenerse un instante y acompañar con el pensamiento aquello que sucede, sin apresurarse a cerrarlo. Un dedo que recorre apenas 1 centímetro de superficie atraviesa una cantidad inconcebible de espacios. No solo en la línea visible del desplazamiento, sino hacia abajo, hacia los costados, en todas las direcciones posibles. Cada punto que parece mínimo se abre a su vez en otros puntos igualmente divisibles. No hay un último espacio. No hay una semilla dura donde la división se detenga. Y mientras la atención se concentra en un punto, alrededor se multiplican infinitos otros, con la misma estructura, con la misma imposibilidad de clausura. Lo mismo ocurre con la materia. Aquello que se presenta como sólido, estable y compacto, se disuelve bajo la mirada que insiste. Primero moléculas, luego átomos, luego partículas, luego estructuras todavía más pequeñas, y así sucesivamente, sin que pueda señalarse un término definitivo. Pero esta división no conduce a la nada, sino a una proliferación incesante de relaciones, vacíos, energías y movimientos. Cuanto más se desciende, más se abre el campo de lo posible. El tiempo no escapa a esta lógica. Un segundo, vivido como segundo, no es una unidad cerrada. Transcurre. Y transcurrir significa dividirse sin cesar. Nunca se alcanza el ahora definitivo del segundo. Siempre es todavía pasando. Para que un segundo sea experimentado, ha debido desplegarse una infinitud de momentos previos, y esa infinitud no se agota en el propio segundo, sino que remite a escalas más profundas, a estadios inferiores en los que el tiempo ha transcurrido con una densidad inconcebible. Que exista un segundo aquí implica que en otros niveles de la realidad han pasado eternidades. No eternidades cerradas, sino eternidades abiertas, sin término. Las matemáticas ofrecen una respuesta formal a este problema. A través del cálculo infinitesimal, del concepto de límite y de las series infinitas convergentes, muestran cómo una división infinita puede corresponder a una magnitud finita. Desde ese punto de vista, el segundo puede ser cerrado, definido, operado. Pero esa clausura es formal, no ontológica. El algoritmo cierra la serie, no clausura el transcurrir. Describe cómo operar con el infinito, no cómo el tiempo es vivido, ni cómo el ser se da en la experiencia. Desde la experiencia, el tiempo no se presenta como resultado de un límite, sino como un pasaje continuo que nunca se entrega completo. El pasado no es porque ya fue. El futuro no es porque todavía no es. Y el presente, el ahora, no logra afirmarse como algo plenamente dado. Cuando se lo nombra, ya ha pasado. El tiempo carece de átomo, carece de punto último, carece de detención. Pensar esto con rigor no conduce a una respuesta tranquilizadora, sino a una sensación difícil de sostener. Una especie de ahogo intelectual, un vértigo que aparece cuando el pensamiento intenta acompañar hasta el final aquello que no admite cierre. El infinito no se deja captar, pero tampoco puede ser ignorado. Se impone. Esta invitación no busca resolver ese vértigo ni ofrecer consuelo. Propone atravesarlo. Pensar el infinito en la materia que pisamos, en el espacio que ocupamos, en el tiempo que vivimos. No como abstracción, sino como estructura real de lo existente. Solo después de ese esfuerzo puede plantearse con seriedad la cuestión que sigue, porque en ese infinito sin centro, sin límite y sin finalidad, ocurre algo singular. Emergen seres capaces de pensarlo. Seres que conocen el ser, pero no son el ser. Seres que comprenden el infinito y sin embargo son finitos. Seres que viven en un tiempo que no puede fijarse, mientras su propio tiempo se agota. Allí comienza el verdadero problema. Allí comienza el drama del sujeto. El ser no necesita ser pensado. El infinito no requiere conciencia para existir. La realidad, este continuo ininterrumpido de materia, espacio y tiempo, es plenamente indiferente a sí misma. No se pregunta, no se detiene, no duda. Simplemente es, sin finalidad, sin intención, sin nostalgia. Y, sin embargo, en algunos de sus pliegues más complejos ocurre algo extraño.
El mismo ser que no se conoce produce configuraciones capaces de conocer. El infinito, que no se piensa, engendra sujetos que piensan. No porque lo necesite, no porque lo busque, sino como consecuencia de ciertos estados de organización de la materia en determinados estadios y escalas. Así aparece el sujeto humano, no como centro del universo, sino como una anomalía ontológica precisa y localizada. El sujeto es aquel punto en el que la realidad se vuelve consciente de su propia existencia. Pero esa conciencia no es una extensión natural del ser, es una ruptura. El sujeto sabe que el universo existe, pero no se sabe perteneciente a él. Comprende el infinito, pero no puede habitarlo. Lo piensa, pero no forma parte de su continuidad. Aquí emerge el drama fundamental. A diferencia de todo lo demás, el sujeto es finito de manera absoluta. Su cuerpo se transforma, como toda materia, pero la conciencia, ese saber de estar siendo, aparece y desaparece. Surge de la nada y retorna a la nada. No se conserva, no se recicla, no se transforma. Simplemente cesa. Esta conciencia finita, enfrentada a un ser infinito e indiferente, constituye una tensión insoportable. Saber que el universo es eterno y saberse al mismo tiempo radicalmente mortal. Saber que el ser continúa y que uno no. Saber sin pertenecer. Desde esta herida ontológica nacen los mitos, las religiones, las promesas de trascendencia. No como errores burdos ni como engaños deliberados, sino como respuestas infantiles de una civilización que aún no soporta del todo el peso de esta verdad. Intentos de suturar el desgarramiento entre el infinito que es y el sujeto que desaparece. Pero nada garantiza que el ser humano sea el único lugar donde esta tensión haya ocurrido. En un universo vasto, y posiblemente infinito, es razonable suponer que otros pliegues del ser hayan dado lugar a sujetos igualmente finitos, igualmente conscientes, igualmente trágicos. Otras inteligencias preguntándose lo mismo, en otros estadios, en otras escalas, bajo otros cielos. El sujeto entonces no es el fin del universo, sino uno de sus momentos más delicados. Un punto efímero donde el infinito intenta, sin necesidad y sin éxito definitivo, mirarse a sí mismo. Y la pregunta final permanece abierta, sin consuelo. ¿Es el pensamiento un accidente pasajero del ser? ¿O es el modo inevitable en que el infinito, una y otra vez, se pliega sobre sí mismo para saberse como si necesitara tener testigos? Aunque esos testigos no puedan soportar lo que descubren.